Bien, pues tras el parón de vacaciones y demás, por no citar otras cosas, pero bueno, tras el parón vamos a ver niveles tanto en Bitcoin como en diferentes índices de la bolsa y veremos también otras criptomonedas como Shiba Inu que, pues sí, alertábamos de un posible movimiento del 60% que finalmente mientras no estábamos activos en el canal pues se dio ese movimiento al alza. Pero en principio vamos a comenzar con el gráfico de Bitcoin. Lo habíamos dejado en este zonal y os decíamos que esto era un soporte fuerte, que aquí podía aparecer el impulso. Ya nos adelantamos tras el apoyo de los $20.700 de Bitcoin, pero en este zonal 22.200 comentábamos la superación o el apoyo en este nivel y superación de los 22.400 nos llevaba a pensar en un ataque a los entornos entre los 25.000 y los 26.000 dólares. Recordad que os decíamos que este era un nivel de resistencia a batir, que mientras no viéramos cierres incluso por encima habíamos citado los 25.780, que podía aparecer una nueva onda a la baja. Yo no me la esperaba tan fuerte, es decir, yo esperaba un apoyo después en soporte, pero como veis y como el precio no engaña, rompía el 38.2 de los retrocesos, es decir, si nosotros hubiéramos cogido todo este impulso al alza, es decir, el movimiento desde mínimos a máximos que teníamos y hubiéramos trazado el 38.2, este zonal en los 22.339, al perder este nivel nos está pues alertando de que hay peligro bajista, de que hay debilidad en la cotización. El problema, se ha perdido también el 61.8 de los retrocesos, es decir, está lanzando un movimiento feo Bitcoin. En principio creo que puede querer visitar este zonal, estos entornos, estos niveles de origen de movimiento. Hablo de niveles en torno entre los 18.970 y los 18.686, pero peligro de incluso visitar nuevamente los mínimos. ¿Por qué? Porque nos está rompiendo en cierres el 61.8 de los retrocesos de todo este impulso alcista. Entonces, bueno, por calcular otros niveles proyectivos, puesto que aquí sí está el 78% de los retrocesos, un nivel que Bitcoin muchas veces utiliza y que por el momento está respetando, pero ya digo, yo veo peligro de querer caer a este origen, a estos entornos entre los 18.700 y los entre los 18.600 y los 18.900, origen del movimiento, origen de esta última onda al alza, ¿vale? Otra cosa que me ha llamado la atención y otra proyección y por qué me empezó a no gustar el movimiento de Bitcoin, bueno, pues por lo siguiente, teníamos estas ondas calculadas, recordáis el juego de las cajitas, estas ondas a la baja eran todas muy similares, todas muy parejas y sin embargo esta, si os fijáis ya el movimiento es más fuerte, es decir, el movimiento a la baja ya es más fuerte que esta onda roja o esta onda que estábamos planteando inicialmente, con lo cual fijaros que justo el 161.8 cae en estos niveles. Vamos a ver si aquí quiere aparecer el rebote. Por el momento está respetando ese nivel, es un nivel en el que quizás pueda aparecer la presión alcista, pero yo le pediría batir resistencias que vamos a calcular. Otra cosa que quería citar es este movimiento a la baja. Si yo lo proyecto a este zonal en plan onda ABC, aunque no está cumpliendo tiempos y demás, me aparecen también estos 19.070, está muy cercano a ese origen del movimiento, el antiguo soporte, con lo cual ya digo que yo ahora mismo la predisposición es de ver movimiento hacia este origen del movimiento, este zonal. No obstante, mientras respete estos mínimos, la pérdida de mínimos ya me estaría alertando de ese movimiento, pero mientras respete este nivel, ¿qué le pediría yo a Bitcoin? Superación de resistencias. Si cogemos este movimiento a la baja, es decir, toda esta onda que tenemos ahora a la baja, fijaros el zonal de los 21.600 es un 38.2 de los retrocesos y aquí va a venir la media de 133 sesiones, con lo cual podría aparecer un rebote hacia este nivel, es un nivel de objetivo y resistencia, pero mientras no veamos batir este nivel, precaución en Bitcoin porque la presión es bajista en el corto plazo y puede estar queriendo incluso, bueno, pues lanzar una onda bajista similar a la que veíamos en el mes de mayo de 2022, el mes de junio, todo este movimiento a la baja tan brusco que vimos en Bitcoin, con lo cual hay que pedirle superar resistencias y mientras no veamos superar resistencias, ahora mismo la presión es bajista. Que este es un zonal de intentarlo, pues en Telegram os había citado que ahí aparecía una proyección de directriz, no tiene cierres diarios por debajo de ese nivel, pero ya digo que al comprometer el 61.8 está abierto el camino bajista o está despejado el camino bajista hacia estos entornos. Vamos a ver lo que quiere hacer Bitcoin y lo más importante y lo más interesante, romper niveles de resistencia.
Corto plazo, yo le pediría superar este zonal. No obstante, si queréis que miremos esta última onda, es decir, este último movimiento a la baja, el propio precio ya nos lo está marcando. Ahí tiene un 50% de los retrocesos. Cortísimo plazo, la superación de los 20.700, 20.650 dólares me alertaría de ese posible movimiento hacia los 21.786 dólares en Bitcoin. Eso en cuanto a Bitcoin, vale. Quiero enseñaros el gráfico de Shiba Inu, porque la verdad que, bueno, pues sí, habíamos hablado de que podía darse un movimiento al alza fuerte, de que podíamos ver incluso un rebote del 60% en Shiba Inu, y os habíamos calculado incluso un zonal de resistencia, un zonal de objetivo, que era los entornos de los 17.91. Hablo cuando el precio caía a estos niveles, estos entornos de los 10.73. Aquí os alertaba de que podía aparecer ese movimiento hacia los 17.91, y sí, me pilló de vacaciones, pero fijaros que finalmente se atacó este zonal. ¿En qué otro canal te dan estos niveles? ¿En qué otro canal ves anticiparse a un movimiento del 60% en una cotización? Pues Shiba Inu posteriormente lo hacía, pero lo que no me gusta es, si nosotros ahora cogemos este impulso al alza, lo mismo, tenemos cierres por debajo del 61.8, pero cogiendo toda la onda me llama la atención, es decir, cogiendo el movimiento desde mínimos hasta estos máximos que nos dejaba la cotización, me llama la atención que tiene un 61.8 en estos entornos. Entonces, a mi ver, este es un nivel a vigilar, es un nivel a no perder, es un nivel en el que puede aparecer la presión alcista en torno entre los 11.08 y los 11.48, ya sabéis, añadid 4 ceros. Es un nivel de soporte que puede actuar, en el que puede aparecer el capital, pero como siempre os digo, cuando ha habido un movimiento a la baja tan brusco, cuando la predisposición en el corto plazo es bajista, lo ideal es romper niveles de soporte, niveles de resistencia. Primero, ver esta onda al alza, a la baja, es decir, este primer movimiento yo lo proyecto ahora a este zonal, y fijaros que el 61.8 justo me coincide prácticamente en este nivel, con lo cual este es el nivel a no perder, este es el nivel a vigilar. Ya digo que puede volver a aparecer la presión alcista en esta zona, y por debajo fijaros que ya me apunta el antiguo soporte a estos entornos de los 9.37, volvería a añadir a un 0 a la cotización, pero por el momento está situada por encima de este zonal. Mientras no veamos perder este nivel, vamos a ver por el contrario si quiere aparecer, ya digo, un movimiento al alza, un movimiento de rebote. En el impulso actual, en el movimiento a la baja actual, zona a romper, zona a batir, 50% de los, 38 de los retrocesos, nivel de fuerza bajista, nivel de control bajista, en entornos de los 13.96, 14 y 18. Mientras se respete este nivel, puede aparecer un rebote hacia esta zona, pero el nivel a batir nos lo ha dejado el precio, es el 50% de los retrocesos en entornos de los 14.87. Mientras no veamos batir ese nivel, precaución en la cotización de SIBA, posible rebote sí, pero mientras no veamos batir este nivel, precaución, porque sí puede volver a lanzar un movimiento a la baja y caer hasta esos entornos, añadir un 0 a la cotización y caer en entornos de los 942. Y en cuanto a las bolsas, pues hasta a mí me ha sorprendido, es decir, porque antes de en los últimos análisis que habíamos hecho, habíamos hablado del IBEX, habíamos marcado un nivel de soporte, el precio apoyó en el soporte en el zona de los 7.800, cuando sí, todos os decían que deshicierais posiciones, nosotros decíamos que aquí era un zonal de posible compra o de posible rebote, y ya veis que el IBEX en este zonal lanzaba el rebote y el impulso. Marcábamos dos resistencias y decíamos, aunque veamos batir los 8.394, sí, posible movimiento hacia los 8.506, pero aquí tiene una resistencia, fijaros que parece que es que lo he marcado después, pero no. Podéis ver vídeos anteriores, te voy a dejar por ahí unos enlaces también para que veas anteriores vídeos, y este era el zonal de resistencia que marcábamos en el IBEX, y fijaros como desde aquí ha lanzado nuevamente el impulso a la baja. El problema que le veo, lo lógico hubiera sido una corrección sana, un apoyo en la media de 55 sesiones, pero no lo ha hecho así, es decir, tenemos cierres por debajo de esta media, y además, vuelta prácticamente al origen del movimiento. Si pierde este zonal, si pierde este nivel de mínimos, todo me apunta incluso de un movimiento a la baja fuerte, un movimiento incluso hacia entornos de los 7.300 puntos, pero insisto, este es un nivel de soporte, lo sigue respetando, sigue manteniéndose por encima de ese nivel, mientras no veamos cierres diarios por debajo de los 7.768 puntos, la predisposición es de rebote, la predisposición es de querer atacar la media de 55 sesiones en torno de los 8.148. Ahora, primero de los niveles a batir para el IBEX 35, y además, coincide que es un antiguo 38.2, está muy cercano, vamos a decir, no tenemos todavía ese movimiento, puesto que es el movimiento anterior, pero si cogemos aquí de máximos a mínimos, fijaros que ahí
ahí está el 50% de los retrocesos, y el 38.2 en entornos de los 8.100, con lo cual 8.100, primer nivel a batir en el IBEX 35. Puede aparecer el rebote hacia ese nivel, pero ya digo, mientras no veamos superar los 8.168, precaución, porque puede continuar el movimiento a la baja. De hecho, los estocásticos se muestran muy débiles. Aparte del IBEX 35, el SP500, que sí, pues también por la importancia que tiene sobre las criptomonedas. Después veremos al Nasdaq, es decir, al final es un índice de bolsa fuerte, es un índice que suele marcar el ritmo del mercado, y tanto de lo mismo me encuentro los niveles que yo había marcado. Cuando os marcaba la superación de este zonal, os decía que podía incluso atacar entornos de los 4.330, recordáis aquí, en los entornos de los 3.600, entornos de los 3.700, que bueno, pues varios analistas leí que deshacían posiciones, que cerraban todos sus fondos, que todo lo de la bolsa se iba a cero. Bueno, pues yo os decía que aquí podía aparecer un impulso, que podía alcanzar los 4.128 y que el siguiente objetivo estaba en los 4.320 puntos, y fijaros que exactamente es el nivel que visitó el SP500. Desde aquí, lanzando el rebote, lanzando el descanso o el retroceso bajista, y lo que vigilaría ahora es en esta última onda, en este último impulso al alza, tenemos ya cierres por debajo del 38.2, está amenazando la media de 55 sesiones, pero a mi ver, yo mantendría la predisposición alcista mientras no vea cierres por debajo de los 3.868 puntos, nivel que puede querer visitar el SP500, un nivel de soporte y nivel en el que debería aparecer nuevamente la presión alcista o el impulso. Tiene aquí incluso la curva de media zonal de los 3.928, con lo cual yo todo este zonal buscaría que aparezca la presión alcista, o buscaría que aparezca aquí compradores de cara a atacar nuevamente la resistencia. En el Nasdaq, como decía, habíamos marcado también niveles, y fijaros que también un tanto de lo mismo. Decíamos, aunque viéramos atacar el zonal de los 13.095, decíamos hay que ver superar los 13.400. Fijaros que justo en la resistencia atacaba prácticamente el siguiente nivel, pero justo ahí empezaba el descenso, empezaba el movimiento a la baja. Los niveles de soporte que veis son anteriores, es decir, ahora al tener nuevos máximos debemos adaptar este FIBO, debemos adaptarlo a este nuevo máximo, y fijaros que sí, este era uno, el 50% de los retrocesos lo ha perdido, y está ahora mismo a mi ver en nivel clave, nivel límite, en tornos entre los 11.520 y los 11.445, curva de media 61.8. Aquí lo lógico es que aparezca un rebote, que aparezca al menos un intento de rebote, pero mientras no veamos ahora superar el nivel de resistencia que vamos a marcar, en tornos de los 12.169, precaución, porque puede continuar el movimiento a la baja. Esta es la primera de las resistencias, y ahora lo lógico es que apareciese un movimiento de rebote desde estos entornos de los 11.485 hacia este zonal de los 12.169 puntos. Y por ir terminando, en otros vídeos veremos acciones y veremos tanto en índices europeos como otras bolsas, pero como digo, en el Dow Jones os comentaba que tenía aquí un nivel de resistencia, pero que me llamaba la atención que aquí había un objetivo en los entornos de los 34.130, veis este cuadrado verde que tenéis aquí, este lo citaba como nivel de resistencia, y fijaros que aquí vino el precio, es decir, desde el nivel de soporte donde todos os mandaban deshacer posiciones, donde todos los mercados iban a ir a cero, las bolsas iban a caer, bueno, pues ahí aparecía el rebote como nosotros esperábamos, y podéis ver en vídeos que hemos publicado en YouTube. Y ahora, tras la ruptura de la primera resistencia, habíamos marcado estos objetivos que finalmente se han dado. Retroceso desde el nivel de resistencia, y un tanto de lo mismo, los soportes ahora debemos actualizarlos, y pasa un poco lo mismo que en el Nasdaq. Fijaros que se ha roto el 38.2 y el 50%, y el soporte deberíamos actualizarlo al 61.8 de retrocesos, que es el zonal que está visitando el Dow Jones Industrial. Lo lógico es que aparezca aquí un rebote, pueden culebrear, pueden incluso perder estos mínimos, pero lo ideal no ver cierres diarios ya por debajo de esta mecha que nos ha dejado, no ver cierres por debajo de los 31.222 puntos. Mientras se respete ese nivel en cierres, vamos a calcular niveles de resistencia de corto plazo, porque los de medio plazo las tenemos ya calculadas y nos han funcionado y nos están marcando el precio. Entonces, mientras no veamos cierres por debajo de este nivel, posible rebote incluso hacia este zonal de los 32.350 puntos, primero de los niveles a batir en el Dow Jones Industrials, y mientras no veamos batir este nivel en cierres, mientras no veamos cierres por encima de los 32.440 dólares, precaución, porque puede continuar el movimiento a la baja, pero en un primer momento, si vemos rebote y romper este nivel de soporte, empezaría a confiar incluso en un ataque a la media de 133 sesiones en torno de los 33.000 puntos en el Dow Jones Industrials.
Y hasta aquí los niveles de hoy, yo creo que suficientes. Además, bueno, pues niveles tanto en diferentes criptomonedas como en índices y bolsa de valores. Déjame tu comentario, dime qué esperas tú para los mercados. La verdad que hasta yo me he sorprendido de los análisis, porque sí, pues siempre vienen bien estos parones y vienen bien también para ver cómo funcionan los niveles. Y según he cogido los gráficos, me les encuentro, os les enseño y ya veis que los niveles han venido funcionando y los precios han movido hacia esos zonales. Muchas veces es mejor separarse de los mercados y después ver lo que ha hecho el precio, es decir, pues tener órdenes preparadas, establecer unos niveles, confiar en esos análisis y en vuestro criterio siempre en vuestra estrategia, pero ya veis que muchas veces las estrategias funcionan alejándonos del mercado, es decir, no estando continuamente encima de las pantallas. Ya veis que los niveles van funcionando. Lo dicho, gracias por vuestro tiempo, déjame un me gusta al vídeo, compártelo en redes sociales y foros y suscríbete si no eres suscriptor, que creo que estos niveles merecen la pena. Gracias por vuestro tiempo y hasta próximos vídeos.